calificamos este momento que vivimos en donde pues hay un enfrentamiento múltiple, el Ejecutivo con el Congreso, bancadas, lo que queda el nacionalismo contra la oposición, pero ya con los partidos políticos, el presidente con ciertas posiciones. ¿Qué sensación le deja todo esto? Bueno, yo no voy a caer en el error de calificar todo esto como ruido político, porque es un eufemismo. En realidad lo que hay es síntomas de una crisis política, de lo que podría llamar descomposición, ¿no? Descomposición, en primer lugar, de ese proceso de paulatina atomización de todas las fuerzas políticas, o sea, los partidos están en crisis, es evidente, ¿no? Descomposición porque hay una progresiva pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, del gobierno, del parlamento y del poder judicial. O sea, la condena es a todos, ¿no es cierto? Descomposición porque la inseguridad ciudadana avanza a pasos agigantados y no se encuentran los recursos y los medios para combatirlo. Descomposición por las imágenes. Las imágenes en política dejan de ser imágenes para convertirse en hechos reales y efectivos. Entonces, a todo esto y la falta de vocación para tender puentes, para buscar consensos, para hacer lo que se llama pues la realpolitik, configura un escenario obviamente preocupante porque nos estamos alejando cada vez más de lo que se llama el Estado constitucional y su aplicación como Estado de Derecho. Hay demasiadas reservas, demasiados resquemores y repito, un proceso de descomposición preocupante. Don Enrique Bernales, empecemos, digamos, por un lado de la balanza, y es el presidente de la República. Y lo voy a separar del Poder Ejecutivo, porque quisiera que usted nos diga si la actitud del presidente, estos enfrentamientos, estas confrontaciones permanentes con comisiones, hasta con personas que forman parte de las comisiones, ¿son propias de un jefe de Estado o él de alguna manera equivoca el camino? Yo diría que son propias de una personalidad que vive la política de un modo solitario. Es decir, tal vez porque es lo que podría llamarse un recién llegado a la política, él no tiene contactos, comunicaciones, ni con los partidos políticos, ni con el mundo empresarial, ni con el mundo sindical, menos con el mundo académico, intelectual. Entonces, mi impresión es que esta agresividad que a veces se nota en él es una mezcla de vivencia en una soledad política, por un lado, y por otro lado, de las enormes dificultades que él constata de hacer el gobierno que él hubiera querido hacer. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, mi impresión es que lo que él siente es una tremenda frustración. Y en ese sentido, digo con toda sinceridad que me preocupa porque yo creo que es un hombre que levantó muchísimas esperanzas, grandes expectativas, y muy pocas las ha podido cumplir. Y eso evidentemente le tiene que quedar, le tiene que causar en él, creo que estoy muy conductista esta noche, ¿no? Pero evidentemente eso le tiene que causar frustración. No entiendo, no entiendo otra figura que esa, y a la distancia, porque son personalidades muy distintas. Pero yo recuerdo, y era estudiante universitario en esa época, pero tenía algún acercamiento a Fernando Belaúnde Terry. Belaúnde Terry en el 62 y el 68 fue también un presidente con muchas frustraciones y con mucha cólera de no poder hacer lo que él quería. Y en ese sentido no dejo de encontrar una cierta relación entre dos maneras diversas de procesar la cólera de la frustración. Ahora, el gobierno ¿está liderado por Ollanta Humala? ¿El gobierno también tiene esta frustración? ¿O cree usted que Ollanta Humala tiene un comportamiento y el gabinete tiene otro? Con esa pregunta me estás insinuando que nos estamos acercando a una especie de gobierno de gabinete. Pareciera, después de la frase además del primer ministro donde él dice el vocero soy yo. Bueno, pero yo creo que si esa es la hipótesis, me parece que Cateriano está en lo correcto, porque no se puede a estas alturas ser un presidente de gobierno que simplemente mira y no opina y que se contenta con decir yo soy vocero.
Es decir, el presidente del Consejo de Ministros tiene que entrar a fondo en la política, tiene que fortalecer el gabinete y tiene que de algún modo convencer al presidente de la necesidad de tomar decisiones. Ya, pero una cosa es ser el vocero del gabinete o del gobierno, Sí. y otra cosa es ser un líder coordinador dentro del gabinete. Y lo digo porque en el tema de la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, el presidente decía una cosa y el primer ministro decía otra. En el tema de Chávez, el presidente dice una cosa, los presidentes no tienen opiniones mientras hacen presidentes, tienen posiciones oficiales. Si el Así presidente dice que admira a Chávez, lo que nos está diciendo es que en él hay una posición del gobierno peruano hacia esa admiración. ¿Me equivoco? Pero ambos se cuidan de decir que son opiniones personales. De acuerdo, ¿No es cierto? pero los presidentes no tienen opinión Lo que personal. sucede- Y le digo esto ¿por qué? Porque obviamente al momento de conducir la política exterior, el presidente de la República va a poner parte de su corazoncito en esa manera de ver las relaciones exteriores. Bueno, ya lo puso ya, porque inclusive vinieron las esposas de los políticos Y no los detenidos recibió. y no los recibió. Muy bien. Y yo creo que evidentemente, más allá de lo que pueden ser discrepancias en el terreno de la opinión personal entre el presidente del Consejo de Ministros de la República, el Perú tiene que asumir una posición respecto de Venezuela, porque cuando se trata de derechos humanos, existe en los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la Carta de la OEA y la Carta Democrática Americana, derecho a la injerencia internacional. Así es, y a eso voy, porque no creo que se pueda ser primer ministro y decir, bueno, el presidente tiene su opinión, yo tengo la mía, así es que, bueno, ¿y el gobierno por dónde va? Bueno, es que es decir, no estamos hablando de una solución perfecta. Yo creo que el presidente del Consejo de Ministros trata de llenar los vacíos de poder que pueden ser visibles y manejables, pero no puede sustituir a la figura del presidente. Muy bien, pero si yo le puedo mostrar muchos más ejemplos, estoy seguro que tendríamos un elemento más para analizar. Por ejemplo, no vamos a Milán, es un error. Perfecto, nos quedamos en que es un error. Es ¿Y de quién fue el error? Es un error y es una torpeza, ¿no? Y ya, pero ¿quiénes son los responsables? ¿Quién hace algo para que existan responsables y sancionar a los responsables? Entonces nos quedamos en la vocería Bueno, y el presidente se queda con su rabia y su frustración. ahí hay, ¿Qué hay del gobierno? ahí hay dos posibilidades, ¿no es cierto? Si el presidente de la República estuviese en otro momento de su gestión gubernamental, él ya habría tomado medidas para despedir al ministro responsable. Pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es debilitar más su gestión. Y el otro escenario es, evidentemente, la intervención del Parlamento. El Parlamento controla y fiscaliza. Y su fiscalización tiene que ser necesariamente determinar las responsabilidades políticas en la gestión gubernamental. ¿Siente usted que es un gobierno con vacíos de poder? Sí, definitivamente. Muchos. Lo suficiente como para generar pues el desconcierto, la descomposición, y los casos son visibles, ¿no? Por ejemplo, la ley Pulpín, o toda la demora en la cuestión de las gratificaciones de fiestas patrias, para poner los dos ejemplos más recientes de medidas que se adoptan pero que no se aplican y que luego tienen un recorrido de muchísimas vacilaciones. Por ejemplo, inclusive con la delegación de facultades, yo tenía entendido, tal vez por mi experiencia parlamentaria, que cuando el gobierno pide delegación de facultades es porque prácticamente ya tiene listo un paquete. Así es. ¿No? Pero hasta ahora ya han transcurrido más de 30 días de los 90 concedidos y creo que recién se ha dado una o dos. Entonces, evidentemente, esa demora es porque hay dudas. O porque no se tenía nada pensado. Es que hay dudas, vacilaciones y porque tal vez en muchos aspectos prime más la oralidad que la actividad. Y en política la oralidad hoy en día es fatal. Don Enrique Bernales, una pausa y regresamos para hablar de la oposición ahora. Perfecto. Estamos conversando con el constitucionalista Enrique Bernales.